Queridas y queridos compatriotas, les saludo con mucho afecto y antes que nada quiero agradecerles el que me hayan hecho favor de ver el anterior video. Muchas gracias. En este segundo video yo quisiera que reflexionáramos sobre un tema que me parece de mucha trascendencia, de mucha importancia y que es el papel que jugaron los medios de comunicación tradicionales y el papel que están jugando en la actualidad, refiriéndome a medios de comunicación tradicionales, particularmente a Televisa, a Televisión Azteca, a todos los periódicos, prácticamente el Universal, el Excelsior, el Sol de México, el Heraldo, incluso La Jornada, y también las revistas que pretenden ser de análisis social, de análisis político. En todas ellas y en todos los medios de comunicación vimos cómo en el periodo de Miguel de la Madrid hasta la llegada del señor presidente López Obrador, en esos 40 años los medios de comunicación tuvieron un desempeño cómplice con el poder político. Los empresarios propietarios de los medios de comunicación establecieron de hecho una complicidad, un pacto de complicidad con los gobiernos en turno, de manera que a cambio de grandes cantidades de dinero de parte de los gobiernos les fueran entregados a los medios de comunicación a cambio de su silencio, a cambio de no publicar todas aquellas corruptelas, todas aquellas violaciones a la ley, todas aquellas ineficiencias, todo aquello que pudiera ser censurado a los gobiernos en turno, era silenciado por los medios de comunicación, manteniendo al pueblo ignorante, desconocedor, ajeno a la realidad política, social, económica que prevalecía en nuestro país. A cambio de grandes cantidades de dinero, los medios de comunicación mantuvieron engañada incluso a la población. Yo recuerdo hace también muchos años que en alguna ocasión leí una entrevista a Emilio Azcárraga, el dueño de Televisa, y él de manera burda, de manera tajante, se refirió y dijo: mi negocio es entretener y divertir. Mi negocio no es educar. Así que no esperen que Televisa eduque. En eso se encierra y se evidencia el criterio de los medios de comunicación tradicionales y cómo se han desempeñado cómplicemente, toda vez que su finalidad que persiguen únicamente es económica. A los medios de comunicación no les ha interesado informar realmente, no les ha interesado descubrir hechos para hacerlos públicos, sino que se han guiado única y exclusivamente por sus intereses económicos. En ese sentido, yo recuerdo también cómo el presidente López Portillo, refiriéndose a esta relación de complicidad, en una ocasión muy molesto porque le había afectado una nota periodística, lo había criticado, textualmente él se refirió a eso diciendo: yo no les pago para que me peguen. Con esa frase vergonzante, el presidente López Portillo expuso esa relación de complicidad en la que el gobierno pagaba a los medios de comunicación para que ellos ocultaran la verdad. Finalmente, los medios de comunicación han ocultado la verdad en complicidad con la corrupción preponderante en los gobiernos de los últimos 40 años. Que es cierto que la corrupción institucional ha sido desde siempre en el siglo pasado, los gobiernos posrevolucionarios ya institucionalizados
el presidente Plutarco Elías Calles, y de ahí para acá, unos más, otros menos, pero todos estuvieron señalados por la corrupción. Sin embargo, los que tenemos ya un poco más de edad, nos dimos cuenta perfectamente cómo la corrupción a la que llegaron los últimos 4 gobiernos, 5 o 6 gobiernos, a partir de Salinas de Gortari, ha sido alarmante. Una corrupción que ha dejado al país en la miseria, en la quiebra. Los grupos políticos se adueñaron de las instituciones y no hacían más que su actividad con fines de lucro personal y de grupo. La corrupción que privó en estos 40 años de gobiernos priistas y panistas fue verdaderamente delictiva, criminal, asesina, porque hay gente, y hubo gente, ha habido miles de compatriotas que fallecieron por las condiciones tan precarias en las que vivían en las sierras, en los lugares apartados de nuestro país. Esa corrupción de los gobiernos que empobreció a nuestro país tuvo la complicidad manifiesta, evidente, de los propietarios, empresarios de los medios de comunicación. Su silencio cómplice fue lo que caracterizó el desempeño de los medios de comunicación en los últimos 40 años. Así, la llegada del señor presidente López Obrador, y hago énfasis, en un paréntesis, en el decirle señor presidente, porque en mi personal punto de vista es el primero que se merece que le diga uno señor presidente. El primero en los últimos 40, 50 años. Porque es el primero que realmente está tomando como finalidad el bienestar de la población. Sin embargo, esa decisión de cambiar y combatir la corrupción preponderante, la corrupción de los gobernantes y de los empresarios de todas las áreas, incluyendo, por supuesto, los medios de comunicación, hicieron que el país estuviera en una situación de crisis como la que vivimos ahora. En plena pandemia se han evidenciado las graves deficiencias del sistema educativo, las graves deficiencias del sistema de salud. En fin, nuestro país fue dejado en la quiebra, siendo tan rico en litorales, en minerales, siendo un territorio rico, ha sido llevado a la quiebra por los gobiernos corruptos de los últimos 40 años. La llegada del señor presidente López Obrador con un pensamiento colectivista, social, que no socialista, social, demócrata, ha representado para los grupos políticos de poder enquistados en el gobierno y para los empresarios de todas las áreas, particularmente de los medios de comunicación, ha representado el dejar de percibir esas grandes cantidades, multimillonarias cantidades de dinero que intercambiaban los gobernantes por el silencio de los medios de comunicación. Los gobiernos de los últimos 40 años gobernaron para el bienestar de la élite económica, para el bienestar de los grupos políticos, e insistimos, todo ello con la complicidad de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, el que el presidente López Obrador esté rompiendo los esquemas tradicionales de gobierno, el que esté combatiendo la corrupción que nos ha hecho tanto daño,
ha generado una reacción violenta, virulenta de los medios tradicionales de comunicación. No solamente están ocultando la verdad con información que pudiera ser intrascendente, sino que incluso están publicando mentiras, están engañando a la población con falsedades, con noticias falsas. Los columnistas, los editorialistas, todo un grupo, todo un ejército de escribanos que servían bajo las órdenes de sus jefes, los dueños de los medios de comunicación, no hacían más que escribir a favor del gobierno, escribir halagando la actividad de los gobiernos, ocultando y mintiendo sobre la verdad de la crisis en la que estaba nuestro país. Hay una lucha violenta, hay una lucha a muerte, permítanme decirlo así. Ha habido muchos periodistas muertos, por supuesto periodistas no de los medios de comunicación, periodistas independientes, periodistas que en algunas entidades se caracterizaron por tratar de cumplir su función de informar con la verdad, de informar verazmente, fueron agredidos y fueron muertos. Hay centenares de periodistas muertos. El primero, ustedes recordarán, Manuel Buendía, que era un periodista que daba ejemplo, brilló en esa oscuridad en la que se mantuvieron los medios de comunicación tradicionales y prácticamente todos los periodistas, salvo honrosas excepciones, una de ellas, don Manuel Buendía. Don Manuel Buendía hizo denuncias graves de las corruptelas del gobierno y fue asesinado. Ha habido cientos de periodistas independientes asesinados en los últimos años. En el último año, el año pasado, los últimos años, cientos de periodistas fueron asesinados por tratar de actuar éticamente en el bienestar del pueblo, difundiendo la verdad de las cosas. Ahora nos estamos enfrentando a la desinformación, nos estamos enfrentando como sociedad a un activismo de los medios de comunicación tradicionales que pretenden la confusión, que pretenden la ingobernabilidad y que pretenden criticar al gobierno en todo, incluso con mentiras. Y por otra parte, ocultando los aciertos del gobierno. Quiero citar rápidamente 3 situaciones que me parece que explican o ejemplifican esta situación que comento y que expresan la gravedad de la situación. Una de ellas, ustedes recordarán, hace 2 o 3 semanas, un muchacho Páramo del noticiero de Ciro Gómez Leiva se burló abiertamente de la secretaria de Energía, Nagle, cuando estaban en las discusiones sobre el precio del petróleo. Se burlaron de una manera corriente, de una manera soez, vulgar, públicamente en el noticiero, por una actitud valiente, por una actitud patriota de la secretaria reunida con el grupo de los 20 cancilleres de los 20, de las 20 economías más poderosas del mundo, y con total valentía puso condiciones y puso límites a las pretensiones que le querían ser impuestas al gobierno de México. De manera muy valiente, incluso, se paró de la mesa de negociación y dio por terminada su posición, haber fijado ya su posición,
y se retiró del lugar, lo cual se acostumbra en ese tipo de negociaciones. Sin embargo, Páramo y Ciro Gómez hicieron una mofa, una burla en contra de ella, en contra del gobierno, cuando en realidad, y después se vio 1 o 2 días después, que el que estaba totalmente equivocado y el que estaba en un error grave, incluso en cantidades matemáticas de primaria, como él lo dijo, era el tal Páramo. Este muchachito que parece que no conoce a Adam Smith, que no conoce a Keynes, a tantos economistas brillantes que han hecho historia, y se autodenomina el padre del análisis superior. No quiero expresar mucho respecto a lo que pienso de esa expresión por parte de él. Pero la burla de Ciro Gómez y de esta persona, que es vergonzante en un medio de comunicación y que después cayeron en que el error era de ellos, es una muestra de esa actitud de los medios de comunicación. De burla, de engaño, de mofa, de mentiras en contra del gobierno y por supuesto en contra de la sociedad. Un segundo acontecimiento relacionado, ustedes lo habrán visto también, fue Pedro Ferriz de Con. Se filtró, alguien dio a conocer un video, una grabación de una plática que sostuvo él con exalumnos del ITAM, varios de ellos, y en la cual conspiraban. Eso es una conspiración en contra de México, en contra de nuestro país. Ellos establecieron acuerdos, líneas muy generales de acciones de sabotaje, de acciones ilegales incluso en contra del gobierno y en contra de la sociedad, porque están muy preocupados por esos recursos económicos tan importantes que fueron a parar a sus bolsillos en su complicidad con los anteriores gobiernos. Sabemos que Ciro Gómez Leiva, en su momento, fue uno de los principales defensores de la teoría del asesino solitario, cuando el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Yo los invito a que lean columnas de Ciro Gómez en aquel entonces. Y yo recuerdo que yo hacía análisis en esos días y yo manifesté en varias reuniones que era evidente que Ciro Gómez se había convertido, y lo habían convertido, por supuesto, con recursos económicos, en el portavoz de la teoría del asesino solitario. Por su parte, Ferriz de Con fue el vocero de Fox desde antes de la campaña. En precampaña y en campaña y durante el gobierno de Fox, vean ustedes la actitud de Pedro Ferriz de Con, que además ahora ya es empresario de algunos medios de comunicación, no solamente es periodista, como él se dice, no solamente es comunicador, sino que ya también entró como empresario a algunos medios de comunicación en propiedad. Por eso está tan preocupado. Y entonces tenemos a un Ciro Gómez burlándose con mentiras del gobierno, de una representante del gobierno, que ahí el feminismo brilló por su ausencia. Ciro Gómez, vocero de Carlos Salinas en los hechos, en la práctica, porque el vocero Pablo Iriar, nomás imagínense. Pero Ciro Gómez, como vocero de la teoría del asesino solitario, y Pedro Ferriz, vocero oficioso de Vicente Fox. Y finalmente está una nota que vimos todos
de Javier Alatorre, Televisión Azteca, el noticiero más importante de Televisión Azteca, donde llamó abiertamente a una desobediencia civil. En una situación tan crítica como lo es esta pandemia que estamos viviendo mundialmente, en donde los mexicanos tenemos que unirnos, en donde los mexicanos tenemos que pensar en nuestro país como un todo de todos, Javier Alatorre, en un dejo de cinismo, en un dejo absurdo, de egoísmo, hace un llamado abierto a la desobediencia del doctor López-Gatell, que es el especialista, lo sabemos, que ha encabezado a un grupo de gente brillante. Tenemos gente brillante en ese Consejo Médico, gente de la que nos debiéramos sentir orgullosos como mexicanos. Sin embargo, Javier Alatorre hizo un llamado público a la desobediencia, a no hacer caso. Ese es el papel que están jugando los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales nos están engañando. Están ocultando la verdad y están publicando mentiras. Están confundiendo, tratando de confundir. El poder de los medios de comunicación es extraordinario. Es un poder de adoctrinamiento, de ideologización. Recordemos cómo el comunicador, jefe de prensa de Hitler, Joseph, mi tocayo, por cierto, Goebbels, él decía que una mentira que se repetía muchas veces llegaba a convertirla o a convertirse en verdad. Yo creo que no es cierto. Yo creo que una mentira que se repite muchas veces sigue siendo una mentira y la gente puede actuar creyendo que es verdad, pero sigue siendo una mentira. La mentira nunca se vuelve verdad. Estamos siendo los ciudadanos motivo de engaño, objeto de mentiras, objeto de falsedades, que la dice un medio tradicional y la repite otro medio tradicional y la repiten y tratan de hacer la verdad, pero no va a ser verdad nunca. Y nosotros los ciudadanos debemos entender eso y debemos estar atentos porque este medio, las redes de comunicación, dice el presidente López Obrador, las benditas redes sociales, nos están dando una oportunidad valiosísima. En un momento en que los mexicanos debemos actuar por el bien común, por el bien de los demás, que es el propio, por tratar de salir lo mejor posible de esta situación. Pero tenemos en contra a los sectores más adinerados del país, a los empresarios más adinerados y a los propietarios de los medios de comunicación, que ni siquiera son propietarios, son concesionarios, y se les pueden quitar esas concesiones. Yo respeto mucho al presidente López Obrador, digo que es el primero que se merece que le digamos señor presidente, y contradictoriamente toda la bola de gobernantes que tuvimos, corruptos, egoístas, traidores del pueblo, les decían el señor presidente. En esos medios de comunicación, esos mismos periodistas que ahora cuestionan tan acremente al presidente López Obrador y que no son capaces ni siquiera de ponerse de pie para hacer una pregunta en su conferencia mañanera. Esos medios de comunicación que se vuelven voceros, representantes de los medios de comunicación corruptos. Ustedes habrán visto cómo interrogaban a los servidores públicos del gobierno cuando el caso de aquella famosa liberación del hijo del Chapo. Y los periodistas minuto a minuto, segundos, querían saber qué había pasado, cómo lo habían liberado, por qué. Cuando en el triste caso de los 43
alumnos de Ayotzinapa, los estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados. No hubo periodistas que cuestionaran, no hubo periodistas que indagaran, realmente me refiero a los tradicionales. No cuestionaron nunca al presidente Peña, no cuestionaron nunca a presidente Calderón, menos a su secretario de Seguridad Pública. Guardaron un silencio cómplice los medios de comunicación. Y están viendo afectada su economía porque ya no hay dádivas, ya no hay cochupo, ya no hay chayote. Y por eso están tan enojados. Porque esos miles de millones de pesos que se robaba el gobierno y los miles de millones de pesos que le daba a los medios de comunicación para que guardaran silencio, ahora están yendo para el bienestar del pueblo. Ese video, amigas, amigos, compatriotas, tiene la intención de hacer un llamado a que estemos muy atentos, a que nos informemos, a que nos conectemos permanentemente en la búsqueda de la verdad, de lo que está pasando. No podemos tampoco pasar por alto errores que pueda tener el gobierno, hay que señalarlos. Pero debemos ubicarnos en la verdad de las cosas. Ya lo decía yo en el primero, Jesucristo nos dejó muy claro y nos dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad espiritual es una, la verdad de los hechos, de los acontecimientos es otra. Ahora me refiero a esa verdad de los acontecimientos, de los hechos, que nos está siendo ocultada, a esa verdad que nos está siendo negada y a las mentiras con las que se están conduciendo los medios de comunicación que están haciendo una oposición grave, criminal, al gobierno del presidente López Obrador. Solamente la sociedad podemos combatir eso uniéndonos, informándonos, retroalimentándonos de la información veraz. De manera, queridos compatriotas, que no sigamos siendo engañados como en los últimos 40 años. Que no se sigan burlando de nosotros a cambio de dinero. Ya hablaremos en una siguiente entrega respecto de los valores. Los valores que permean a los empresarios de los medios de comunicación son únicamente económicos. Egoístas, personalistas, grupales, familiares. El pueblo no le interesa. El bienestar de la gente no les interesa. La pobreza en la que viven miles, millones de mexicanos no les interesa. Ellos buscan y quieren y van a tratar de recuperar sus privilegios. Hay que estar muy atentos. Los medios de comunicación tradicionales han actuado de manera traidora a la patria en los últimos 40 años y lo siguen haciendo. Esos tres casos que expongo son una manifestación objetiva, clara, evidente, patente, de que los medios de comunicación tradicionales están en contra de la sociedad. Por ende, en contra de este gobierno que está del lado de la sociedad. Estemos atentos, compatriotas. Informémonos. Saquemos la verdad a relucir a toda costa. Mantengámonos unidos. Y vamos a salir adelante, porque somos un gran pueblo. Ustedes, yo, lo sabemos, y el presidente lo dice muy seguido. Luchemos porque la verdad prevalezca, y la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Espero verlos pronto. Que sean grandemente bendecidos.